El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que me haya aceptado esta llamada, ya terminando el año. Querido Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Un gusto saludarte y a tu auditorio. Pues aquí estamos, ya sabes, Sí, trabajando. Sí, hoy, a ver, vamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este fin de año de acuerdo a las perspectivas que teníamos para el TEMEC en enero? mira, yo veo cuando empezamos la cuestión del tratado, había una expectativa y nosotros mismos teníamos una previsión mucho más, diría yo, más pesimista de lo que ocurrió en la realidad. Hoy en día, ¿en dónde estamos? ¿Dónde empezamos? ¿Dónde estamos? Empezamos con el presidente Trump diciendo voy a poner 25% a todas las exportaciones de México a Estados Unidos, lo cual implicaba dos cosas. Primero, pues que ya no iba a haber tratado. Y segundo, que México ya no iba a poder exportar muchísimos productos, quizá la mayoría. Eso no ocurrió. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, acaba de ser el hearing ayer antier, perdón, del embajador Greer, que es mi contraparte por parte de los Estados Unidos, el representante de comercio en el Congreso de los Estados Unidos. Y en donde estamos ahorita pues tenemos las mejores, o el mejor trato respecto a aranceles si te comparas con los demás países del mundo. Entonces, es mucho mejor donde terminamos que lo que habíamos esperado. Ahora, ¿eso quiere decir que ya está resuelto todo el tema? No, desde luego que no. Pero vemos que estamos ya en el proceso para revisión del tratado, en donde de parte de las autoridades de Estados Unidos que tienen que ver con comercio, lo que estamos recibiendo la señal de que les interesa mucho que el tratado continúe. Entonces ya el tema en este momento es la discusión o las deliberaciones sobre qué le vamos a modificar al tratado. Algunos temas que tenemos que negociar con Estados Unidos y Canadá. Pero yo diría que esencialmente en lo que estamos pasó el 2025 donde la expectativa era que no se iba a renovar el tratado, a en este momento un punto en donde estamos para empezar 2026, en el que el tratado no solo va a estar vigente, sino que vamos a tener nuevas oportunidades derivadas de el proceso de revisión que para julio de 2026 tendremos ya muy claramente establecido, porque es la fecha establecida en Estados Unidos, para manifestar el deseo, el propósito del gobierno de los Estados Unidos y de nosotros también y de Canadá, de renovar otro periodo adicional el Tratado de Libre Comercio que tenemos. Entonces, en síntesis, empezamos con perspectivas que eran mucho más negativas o pesimistas y terminamos en una situación, pues yo diría bastante buena para México si te comparas con el resto de los países del mundo que tienen comercio con Estados Unidos. A ver, Marcelo Ebrard, ¿qué es lo más complicado para México de este tratado, de lo que exige Estados Unidos y México no estaría en condiciones de conceder? ¿Y qué es lo más duro que le pide Estados Unidos y que México no está decidido o no se ha decidido hasta Bueno, ahora concederle? bueno yo creo que en Estados Unidos tienes una tendencia de varios sectores económicos en el sentido de presionar a nuestro país en favor de sus intereses y también tienes muchísimos socios de México porque hay que recordar, Joaquín, que nuestro país es el principal cliente de Estados Unidos. Nadie le compra más que nosotros. Entonces, por un lado, Oye, sí, ni sí, nadie le tenemos vende más que nosotros, ¿no? nadie. Somos el primer lugar en los dos, en exportaciones, pero también en importaciones provenientes de Estados Unidos. Entonces, eso también te establece como dos elementos. El primero es un límite en las diferencias que podemos tener ambos países, porque son muy costosas. O sea, cuando tú eres el principal socio y tienes un conflicto, pues evidentemente los costos pueden ser muy altos para ambas partes. Entonces, eso es un limitante. Y el otro es el incentivo para que en lo que vaya a ser la ruta que Estados Unidos siga en esos próximos años, particularmente respecto al Asia, nosotros somos un socio estratégico sí o sí, por razones de que somos el principal
importador y exportador de los Estados Unidos, y es donde puedes tener mucho de la manufactura avanzada y otras cosas que Estados Unidos va a requerir. Entonces, eso es el marco en el que nos vamos a mover estructuralmente hablando el año 2026. Ahora, desde luego habrá puntos en donde tengamos diferentes enfoques. O sea, desde luego los tomateros de Estados Unidos querrán que México no exporte, particularmente en algunas estaciones del año, más tomate que lo que ellos pueden producir. Probablemente tengas otros sectores que digan, no, pues no queremos que México exporte porque tiene ventajas comparativas. Nosotros tendremos también intereses específicos en cada sector, pero al fin y al cabo, estructuralmente, lo que tenemos que hacer es llegar a un acuerdo, seguir adelante y que los cambios al tratado que tenemos no sean sustantivos, porque además hay otro factor que hay que tomar en cuenta, Joaquín, que es 2026 es un año electoral en Estados Unidos. Entonces, sí. ¿Qué tanto puedes abrir el debate de todo el tratado? Pues puede ser algo sumamente complejo para la administración Trump, si hace eso. Entonces yo diría que todos los incentivos están alineados para que tengas una revisión, primero temprana, segundo limitada, y tercero con la decisión ya estratégica de no solo mantener el tratado, sino reforzarlo, porque vas a necesitar que nos integren, vamos a necesitar ambas partes integrarnos más estos años que vienen. Sí, sin duda. Ahora, el tema de los aranceles, que sí son para Asia, pero marcadamente con China, porque China creo que nos vende 500,000 millones de dólares al año y México le exporta, no sé si una 20ª parte de estos, tú tienes las cuentas obviamente, y ya el gobierno chino le exigió al de México que medite y rectifique. Bueno, mira, con China nosotros mantenemos una buena relación. Las decisiones que estamos tomando, el paquete que se mandó arancelario, tiene que ver con varios países, no nada más China. Sí. Incluye, bueno, pues India, incluye Indonesia, puede incluir Brasil en lo que hace a otros temas. Es decir, muchos países con los que no tenemos tratado comercial. Vietnam. O tratado. Vietnam no, porque Vietnam está en el TPAT. Entonces, con ellos sí tenemos tratado de libre comercio. Ahí con ellos el tema es más respecto a reglas de origen. O sea que no se vale que me mandes productos como de tu país cuando son de otro país. Sí. Pero bueno, yo diría que en esencia hay un gran número de países importantes con los que no tenemos un tratado de libre comercio. Entonces, ¿por qué estamos tomando o por qué se mandó ese paquete al Congreso de la Unión? Se mandó en septiembre y esto es muy interesante porque el proceso duró más o menos 3 meses. Sí. O sea, hubo 3 meses de deliberaciones, de llamar a cada cámara de industria o de comercio, todo el mundo presentó sus argumentos y el Congreso hizo muchos cambios de respecto al paquete original. ¿Por qué? Y lo hicimos, siempre estuvieron muy coordinados con nosotros. ¿Por qué? Pues porque hubo empresas que dijeron, oye, eso no lo puedo reemplazar en un año, mano. O sea, no lo puedo conseguir en México, ¿no? Que es el objetivo de tu incremento en la fracción arancelaria. Entonces, por eso se hicieron muchos ajustes. Ahora, no está destinado a un país, está destinado a proteger sectores que en México son muy relevantes. Por ejemplo, industria automotriz. La industria automotriz de México somos el 5º exportador del mundo de vehículos automotores. Nos ha costado medio siglo organizar eso a todas y a todos en México. De repente estás recibiendo vehículos, ok, la competencia siempre es buena, pero a un precio por debajo de los precios de referencia internacionales, Joaquín. Entonces quiere decir que van a ganar mercado a cualquier costo. Sí. Es como cuando tu competidor está vendiendo abajo de lo que es el inventario, ¿no? Entonces, para eso existen 2 posibilidades de remedio cuando eso sucede. Una es establecer un procedimiento antidumping cuando se trata de un producto o de pocos productos, vamos a decir. Entonces haces una investigación, determinas si hay subsidios, si hay dumping, y le aplicas una cuota compensatoria para que tus empresas en tu país pues no estén en desventaja. Eso lo hacen todos los países del mundo. Sí. Incluyendo China, la India, cualquier Además, México lo ha hecho históricamente, esto del dumping, ¿no?
pues vaya, es un recurso que tienes legítimo, que tenemos todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio, no debe llamar la atención. Vaya, no es algo inusual. La otra que tienes es que cuando es sistémico, dices, oye, pues no es un producto, son todos estos productos del mismo sector, entonces aumentas tu arancel para proteger a tu planta productiva y a los empleos. ¿Por qué? Porque están en condición de desventaja. Entonces, si tú me estás exportando algo que cuesta menos que los insumos o algo así, sí, evidentemente de algún lado estás sacando o tienes una condición de ventaja respecto a las empresas que tenemos en México. Entonces, decía yo, industria automotriz, a nosotros no nos conviene andar importando vehículos en los que no aportamos nada, no tienen nada hecho en México, cero. Y que además están en precios demasiado bajos en términos de mercado. Entonces no podemos permitir eso, porque si no, dentro de un año, suponiendo que tuviéramos esta conversación en 2026, me preguntaría eso, ¿y por qué no hicieron nada a tiempo? ¿Cuántos empleos ya se perdieron? Entonces hicimos una proyección de 2000, digamos, saliendo de la pandemia para acá, vamos a decir los últimos 3, 4 años, el incremento que estamos viendo en muchos de estos productos, mencioné industria automotriz, es uno de ellos, pero hay otros, textiles, calzado, en fin, derivados de acero. El incremento de las importaciones es de 83%, Joaquín. O sea, eso significa que estamos perdiendo en la industria textil del orden de 70, 80 mil empleos, en calzado otro número importante, en automotriz 100 mil empleos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a reemplazar esos empleos si seguimos permitiendo una condición, una competencia desventajosa para las industrias que están en México? Pues no los vas a reemplazar, entonces hay que actuar a tiempo, por eso se mandó ese paquete. O sea, le tuvieron que hacer una modificación de última hora para que fuera, pues como era lógico, pero pues no les pasó por la mente, seguramente alguien se lo recordó, para que fuera la Secretaría de Economía la que fijara los aranceles, ni modo que los fije el Congreso, ¿no? Bueno, trabajamos con ellos de manera muy coordinada. La comisión correspondiente nos invitó durante esos 90 días a muchas reuniones que tuvieron con la industria, y al final de todas esas 90 días hubo una serie de sugerencias de ajustar algunas fracciones y así se hizo, pero en general yo diría que el paquete arancelario lo que busca es proteger del orden de 350 mil empleos que pueden estar o están ya en riesgo porque hay, digamos, condiciones de competencia muy desventajosas. O sea, si tú tienes un competidor que tiene un subsidio o tiene una carga fiscal casi nula para ganar el mercado, o que tiene apoyo para sacar inventarios de parte de su gobierno, pues es evidente que tú vas a estar en desventaja. Entonces aquí de lo que se trata, competencia sí, pero tiene que ser sobre bases similares, no en condiciones de desventaja. Ese es el objetivo o el propósito de todo el paquete arancelario que trabajamos con el Congreso, y al final llegamos a lo que se aprobó ya muy recientemente por el Senado de la República. Hicieron cambios, pero creo que la mayoría son justificados. Ahora dime, Marcelo Ebrard, sí estoy bien más o menos con las cifras de lo que China le vende a México y México le vende a China. Estamos 12-1. 12-1. Nosotros exportamos 1 y nosotros les importamos 12. Ahora eso lo puedes dividir en dos paquetes. Uno serían bienes intermedios que necesitas para terminar productos en México y luego exportarlos a otros países del mundo o para tu propio mercado interno. Y otros son los bienes ya terminados. O sea, es muy diferente que importemos una pieza que necesitamos para integrar un vehículo a que de repente importemos todo el vehículo y en México no se haga nada. Es muy distinto lo que significa para nuestra economía. En el primer caso nos sirve para exportar o para nuestro mercado interno, entonces favorece nuestro crecimiento económico, y en el segundo no, porque lo que generas estás transfiriendo riqueza a otro país, porque en México no se hace nada, ni siquiera la etiqueta. Entonces son muy diferentes. Entonces los segundos son principalmente son las fracciones que están consideradas aquellas que son bienes terminados, o el segundo criterio, ¿cuál fue? Dejar de importar aquello que podemos producir en México.
Entonces, ese es el segundo criterio que está en el Plan México. Tampoco es no es algo que no se haya dicho, se dijo desde el principio del gobierno, que ese iba a ser el plan, Sí. aumentar el contenido nacional. Sí, lo que se llamaba antes sustitución de importaciones, ¿no? Ándale, sustituyes o reemplaces, como le quieras llamar, importaciones que puedes hacer en nuestro país. Ahora, si China replicara también con aranceles a México, pues sería mínimo para México el impacto, ¿no? Mira, nosotros estamos exportando alrededor de 10 mil millones de dólares. Sí. Mucho de eso, 3 mil millones es cobre, por ejemplo, son minerales o productos agropecuarios. Y lo que estamos importando primordialmente es electrónica, mucho equipo que necesitamos para integración de nuestros procesos y recientemente bienes terminados como vehículos, que no hay una justificación clara de por qué sus precios son tan bajos respecto a la industria manufacturera que tenemos en México. Pues porque están subsidiados Entonces, por el gobierno chino y además tienen un exceso de vehículos en China ahora. yo creo que tienen un inventario muy grande. Lo mismo pasa con el acero. Hay una producción enorme de acero. Entonces eso va a precios cada vez menores y el objetivo es ganar mercado. Una vez que ganas el mercado, después de 2 o 3 años, puedes estabilizar el precio. De hecho, son prácticas que no son tan nuevas, ¿no? No. O sea, las hemos visto en otros momentos. Entonces, lo que hay que hacer es no permitirlo. Muy bien. Ahora dime una cosa, aunque pues sí pasa por tu oficina, pero no es exclusivamente tuyo, me parece decepcionante el crecimiento económico de México para este año, Marcelo. Lo que arrastramos del pasado reciente. Este año esperábamos una situación incluso más difícil, Joaquín, porque, bueno, el grueso de nuestra actividad manufacturera y de carácter comercial está vinculada a las exportaciones. Entonces, creo que lo que nosotros pensábamos era que íbamos a tener incluso de crecimiento. ¿Por qué? Pues por todo el escenario proteccionista que tienes ahora en Estados Unidos. Entonces, en la medida, mi explicación principal de este fenómeno radica en que tienes un factor de incertidumbre muy relevante vinculado a la revisión del Tratado de Libre Comercio. Entonces, en la medida en que tenemos señales y avances de que se va a renovar, como dije al principio de esta conversación, me parece que vamos a tener un escenario mucho mejor en el 26, si en el primer semestre, que es nuestro objetivo principal, pues ya tenemos un acuerdo con los Estados Unidos. Entonces tendrás un escenario muy distinto. Sí, además hay que fomentar la inversión. Del mensaje de Trump de anoche, ¿hubo algo que te inquietara? No, a mí me pareció muy interesante el hearing la audiencia del embajador Jameson Greer, que es el representante comercial de los Estados Unidos, en donde señala claramente que la administración está en favor de que se renueve el tratado. Claro, hay algunos temas que ellos quieren, digamos, introducir o discutir, por supuesto, nosotros también, pero la línea estratégica del gobierno de los Estados Unidos, y queda así de manifiesto esta semana en las propias declaraciones de sus funcionarios en materia de comercio, es que el tratado se va a renovar. Eso es muy buena noticia para cerrar el año. Pues sí. Pues Marcelo, sí. Muchas gracias por contestarme hoy y seguiremos hablando el año que viene. Claro que sí, muy felices fiestas, Joaquín, para ti, los tuyos y todo tu auditorio. Muchas gracias por esta oportunidad. Igualmente, abrazos y saludos en casa. Marcelo Ebrard, secretario de Economía.